Habíamos estado hablando en la clase anterior de algunos conceptos básicos de hemodinamia. Habíamos visto el concepto de, o la relación entre flujo, presión y resistencia vascular, los principales determinantes de la resistencia vascular sistémica. Habíamos dicho que esencialmente esta resistencia puede delimitarse por los parámetros R, que es el radio del vaso o de los vasos, la longitud considerada y la viscosidad como un parámetro propio de del fluido, en este caso la sangre. Habíamos visto la ley de Poiseuille, que es la que establece la relación entre flujo, presión y resistencia. Habíamos dicho que la localización de esta resistencia es la circulación periférica, y la caída de presión es la que, para el sistema vascular considerado en su conjunto, tiene lugar entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha. Habíamos visto también la relación entre velocidad y flujo, o velocidad de flujo y flujo, con el área de sección. A raíz de esto habíamos considerado el concepto de viscosidad, habíamos definido ese concepto modelizando el flujo como un flujo laminar de perfil parabólico, donde las láminas del flujo se consideran láminas paralelas, de distancia liminal, que se mueven con un gradiente de velocidad en un sistema tubular. Esto es válido dentro de ciertas restricciones para flujos con determinada velocidad de flujo o en virtud de anomalías en la anatomía vascular, la bifurcación de los vasos o demás, el flujo deja de ser laminar y se torna así turbulento. Pero para una introducción conceptual al tema, está bien con asumir entonces que el flujo es laminar. Por último, habíamos visto el efecto Bernoulli como consecuencia de los cambios en el área de sección de los vasos sanguíneos y cómo esto afectaba la medida de presión lateral en estos vasos, dado el cambio en el componente cinético que se registraba en estos sectores de la vasculatura donde había un cambio de la sección. Y habíamos hablado también de la importancia que tiene la reducción de la velocidad del flujo en la circulación periférica, sobre todo a nivel capilar, porque así es donde debe producirse el intercambio de productos entre el plasma y el intersticio. La velocidad de flujo asegura, la baja velocidad de flujo asegura este proceso, y al mismo tiempo es consecuencia de la ramificación dicotómica de los vasos para incrementar el área de sección equivalente. En suma, las diferencias de presión en el sistema vascular atienden a los orígenes que se esquematizan en este cuadro. Entonces, consideramos un vaso, una arteria que recorre la pierna en un sujeto que no se encuentra en posición ni en decúbito ni en bipedestación, o sea que forma la pierna allí, imaginemos un ángulo de 45 grados aproximadamente, con la normal al plano del piso, y en esa situación se ponen de manifiesto todas las presiones entonces implicadas. La primera es la que está representada aquí en el centro, el gradiente de presión sobre la longitud delta X del vaso, es el gradiente de presión impuesto por la función pulsátil de bomba del corazón que eyecta un volumen a presión dentro del vaso. En virtud de la resistencia del vaso, entonces se establece este gradiente o esta caída de presión entre los. Aparece allí otro componente de presión, que es la presión hidrostática, simplemente porque aquí el vaso se dispone como una columna líquida, de modo que hay una altura no nula entre este punto y este punto del vaso, el punto inferior y el punto superior del vaso. Entonces, esa columna de agua de densidad dada, o columna de plasma o de sangre, con una densidad determinada, en nuestro planeta genera una caída de presión y una diferencia de presión hidrostática proporcional a la constante 9,8 metros por segundo al cuadrado, de acuerdo al principio fundamental de la hidrostática que ustedes ya conocen. Y por último, aquí aparece otro componente que es una presión de tipo transmural. Es la diferencia de presión que se establece entre el interior del vaso y el exterior del vaso, soportada por la pared del vaso. Si bien nosotros aquí en la fisiología cardiovascular no vamos a volver a hablar muchas veces más de esta presión transmural, esto tiene más implicaciones
por ejemplo, en la clínica o en la práctica de la medida no invasiva de la presión arterial y demás. El concepto de presión transmural, como la diferencia de presión a través de una pared, sí lo vamos a retomar en fisiología respiratoria. En la parte inferior de la figura, lo que se representan es a un individuo en las dos posiciones, la bipedestación y la posición de decúbito dorsal, para mostrar simplemente que existe. Las líneas y puntos en rojo son los perfiles de presión arterial, en azul venosa, para mostrar que siempre existen diferencias de presión arteriovenosa, o sea, siempre existe un delta P arteriovenoso, en cualquier punto donde uno mida esta diferencia. Entonces acá se eligen 3 sectores, uno es la cabeza, otro el corazón y otro la extremidad inferior, pies concretamente. Entonces acá se ve un gradiente de delta P de entre 85 y 93 milímetros de mercurio, entre arteria y vena, que si ustedes miden la máxima diferencia de presiones, se encuentra cuando uno compara la presión ventricular izquierda o aórtica y la presión en la vena cava, o en las venas cavas, o en la aurícula derecha. Y esa presión se reduce conforme nos alejamos, esta diferencia, o presión diferencial se reduce conforme nos alejamos del corazón propiamente dicho. Esto en posición de decúbito dorsal, donde, como ustedes ven acá, dentro de cada sistema arterial o venoso, prácticamente no hay diferencias de presión, justamente porque allí no hay un componente hidrostático como el que se muestra acá arriba. Justamente carecemos de ese componente hidrostático. Ese componente se torna importante en la posición de bipedestación, donde entonces sí aparecen diferencias entre los sectores que están colocados en alturas mayores respecto de los que están colocados a alturas menores. Entonces, hay un gradiente de presión hidrostática, como ustedes ven acá, en el sistema arterial va de 185 milímetros de mercurio, en los extremidades inferiores, a 53 milímetros de mercurio en las arterias del sistema nervioso central. Si se fijan acá, la presión venosa dentro de la cavidad craneana toma valores negativos. Hay una presión negativa, entonces, consecuencia de características particulares de la circulación cerebral que nosotros no vamos a estudiar en este curso, pero entonces de nuevo aparece allí ese gradiente vertical de presión en función del peso, o mejor dicho, de la columna líquida y de la presión que ésta genera. Cuando nosotros hablamos de flujo, en la ley de Poiseuille que estábamos mencionando, alguien me pide acá que vaya un poquito más lento. Si la persona que me pide que vaya más lento, ¿le quedó alguna duda ahí? Milagros, ¿te quedó alguna duda, algo que no hayas entendido? Sí, estoy Hola, yendo medio Esteban. rápido, capaz. No. No había llegado a apuntar la diferencia entre la presión arterial y la venosa, pero ya me quedó claro. Gracias. Bien. No, cualquier cosa hagan eso, ¿no? Párenme. Prendan el micrófono y párenme. Dale. Entonces, nosotros habíamos definido en la ley de Poiseuille, el flujo. Esto es lo mismo que el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco no es otra cosa que el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección sistólica. Y esta es, si ustedes quieren, la ecuación fundamental del gasto, porque nos va a ser muy útil para la siguiente instancia, cuando tratemos de analizar los mecanismos de control del gasto, descomponer esos mecanismos de control en aquellos que afectan primariamente a la frecuencia cardíaca y aquellos que afectan primariamente al volumen de eyección. Claramente hay también aquellos que tienen un efecto mixto sobre ambos parámetros. Vamos a entender por qué el gasto cardíaco, entonces, es el producto frecuencia cardíaca por volumen de eyección, y vamos a analizar qué son estos componentes, qué es la frecuencia cardíaca y cuáles son sus determinantes, y qué es el volumen de eyección sistólico y cuáles son sus determinantes. Entonces, en lo que sigue de la clase, lo que vamos a considerar son aspectos vinculados a la mecánica del ciclo cardíaco y a la función del corazón como bomba. Entonces, en este esquema hay una representación anatómica
del corazón visto desde adelante, donde se muestran esquemáticamente las 4 cavidades del corazón y las arterias y venas que llegan o que salen de ellas. Entonces, hacia su izquierda, hacia la izquierda de ustedes, está representado el corazón derecho, en azul, que es el corazón que recibe sangre venosa desde las venas cavas superior, por acá, e inferior por acá, las que se abren a la aurícula derecha. Desde la aurícula derecha, entonces tenemos allí una abertura que comunica la aurícula con el ventrículo. Esa abertura está ocupada por una estructura fibrosa de una anatomía muy particular, que es parte del sistema valvular que asegura el flujo unidireccional de sangre desde aurícula a ventrículo en este caso. Entonces, esto es la válvula aurículo-ventricular derecha, ¿sí? Es una forma de referirse a esa válvula. La válvula aurículo-ventricular derecha. Luego, el ventrículo derecho se abre hacia la arteria pulmonar, que nace como un tronco arterial común que se bifurca inmediatamente por debajo del callado aórtico que ustedes ven por acá. Entonces, tenemos una arteria pulmonar izquierda y una arteria pulmonar derecha, cada una de las cuales perfundirá a uno de los pulmones. Entonces, aquí tenemos la entrada de la sangre venosa sistémica. Recuerden que la sangre venosa es aquella sangre que ha perdido o entregado el oxígeno a nivel periférico y vuelve al corazón para ser entregada a la pequeña circulación pulmonar como sangre rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Entonces, el retorno ocurre a través de las venas pulmonares. Acá se ven 2 de ellas, son 4, pero las otras 2 aparecen tapadas por la arteria pulmonar. Aparecen 2 de las venas pulmonares, su abertura hacia la cavidad auricular izquierda, la aurícula izquierda, y está continuándose con el ventrículo izquierdo a través de la válvula aurículo-ventricular izquierda, en este caso. El ventrículo izquierdo es el que tiene como tracto de salida la raíz de la aorta a través de esta válvula semilunar aórtica. Y a partir de allí, entonces, a la circulación sistémica. Acá vemos 3 ramas aórticas, las primeras ramas originadas en el callado, en la parte superior del callado aórtico. Entonces, el corazón como tal lo podemos pensar como una estructura muscular con 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, dispuestas anatómicamente en paralelo, pero funcionalmente, esto es lo importante, funcionalmente, ya hemos dicho, estas cavidades están dispuestas en serie. Circulación sistémica, sistema cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, circulación pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, circulación sistémica, y así cerramos el circuito. Justamente un circuito circulatorio que tiene la característica de ser cerrado. La circulación en vertebrados superiores es cerrada. Sobre la derecha de la figura se muestra, creo que ya habíamos visto una imagen similar a esta. Acá esto es más esquemático, donde se representan el ventrículo izquierdo, se muestra el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, haciendo notar las marcadas diferencias en el grosor de sus paredes, y esto está vinculado exactamente al régimen de presiones con el que cada una de los sistemas, subsistemas circulatorios opera. Mientras que el ventrículo izquierdo bombea sangre hacia la aorta y por lo tanto enfrenta como poscarga a la presión arterial sistémica aórtica, que puede llegar hasta 140 milímetros de mercurio en condiciones de reposo fisiológicas, en un individuo sano, mientras el ventrículo derecho debe operar el mismo volumen, debe inyectar el mismo volumen, pero a un sistema vascular cuyas presiones sistólicas máximas no superan los 20-25 milímetros de mercurio. Entonces, casi que una diferencia de un orden de magnitud en el régimen de presiones, y esto se expresa claramente en los diferentes grosores de las paredes ventriculares de estos 2 ventrículos.
Por acá aparece un esquema donde se ve la cara posterior del corazón, acá ya vemos la aurícula izquierda completa con las 4 venas pulmonares, acá el callado aórtico, vena cava superior e inferior, no mucho más detalle. Pero aquí en el esquema de la derecha lo que se muestra son las válvulas tricúspide y bicúspide, o válvula mitral. Acá estamos viendo a derecha y a izquierda en el esquema, para mostrar el aspecto de estas válvulas durante un ciclo completo. Acá están las válvulas durante la sístole en el esquema superior y durante la diástole en el esquema inferior. O sea, durante la diástole está ocurriendo el llenado ventricular, estas son la válvula, esta a la izquierda es la aurículo ventricular izquierda y acá a la derecha la aurículo ventricular derecha. Y aquí aparece el aspecto de estas válvulas durante la fase de diástole. Es decir, cuando el ventrículo está en fase de llenado, ¿sí? Y las válvulas pulmonar y aórtica aparecen aquí cerradas. Al contrario, en el esquema de arriba, durante la fase eyectiva, durante la sístole, las válvulas auriculoventriculares izquierda y derecha permanecen cerradas, evitando el reflujo de sangre desde el ventrículo a las aurículas, y en cambio las válvulas pulmonar y aórtica, las dos válvulas permanecen abiertas porque la sangre está entonces saliendo del ventrículo izquierdo y del derecho hacia las respectivas circulaciones. Recuerden que la contracción auricular es la última fase de la diástole, coincide con un evento que se denomina patada auricular, y en conjunto las aurículas se contraen, la contracción inicia antes que la contracción ventricular. Recuerden que esto era así gracias a un sistema de conducción bioeléctrico organizado muy específicamente en un nodo sinoauricular, un retardo auriculoventricular generado por el nodo auriculoventricular y un sistema de conducción de His y Purkinje que distribuye la actividad eléctrica en la pared ventricular, en el tabique y en las paredes. Nosotros en esta figura tenemos una representación en función del tiempo de los principales eventos mecánicos durante el ciclo cardíaco. En la parte izquierda de la figura se muestra un ciclo completo para el ventrículo derecho, y en la parte derecha de la figura se muestra un ciclo completo para el ventrículo izquierdo, para el corazón izquierdo. ¿Sí? Lo importante, nos vamos a concentrar en explicar exactamente simétrica, la explicación de uno y de otro son exactamente simétricas, pero una diferencia que es importante notar es el régimen. Las curvas que están en la parte superior corresponden a presiones. Entonces acá se le señala presión en la arteria de salida, para la pulmonar en este caso, o para la aorta en este caso, a la derecha, y las presiones intracavitarias, es decir, en el ventrículo derecho, que es la curva en celeste, y en la aurícula derecha, que es la curva en ese naranjita, más claro. ¿Sí? Si ustedes se fijan, en función del tiempo, en el máximo de presión en la arteria pulmonar o en el ventrículo derecho, quedan muy por debajo, fíjense acá no supera los 30 milímetros de mercurio, si la comparamos con la presión aórtica, en la curva roja de la derecha, o del ventrículo izquierdo, en azul, en este diagrama. Fíjense que aquí la presión máxima alcanzada durante el ciclo supera los 110 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a concentrarnos en lo que sucede en el ventrículo izquierdo y vamos a narrar los eventos mecánicos de un ciclo cardíaco. Este tipo de curvas recibe el nombre, o desarrollada, por Biggers, que se escribe W-I-G, creo que 2-G-E-R-S. Los diagramas de Biggers entonces ilustran el ciclo cardíaco en función del tiempo, en el dominio del tiempo, describiendo los eventos mecánicos en términos de presión y volumen para aurículas y ventrículos. Entonces, el
un ciclo cardíaco se divide en esta sucesión de eventos indicados como diástole y sístole. La diástole corresponde a las fases de llenado, donde no ha habido activación del miocardio y por lo tanto no hay contracción del miocardio. Y la sístole corresponde a la fase donde se produce la contracción activa del músculo cardíaco, generando dentro de la cavidad presión. Recuerden que acá podemos pensar de forma bien análoga a la descripción que hacíamos para el músculo esquelético. En este caso, el miocardio, pensado como, no ya como una fibra muscular longitudinal, unidimensional, podemos pensarlo aquí como una estructura que tiene volumen. Entonces, en vez de describir la relación entre tensión y longitud, como hacíamos para el músculo esquelético, aquí transformamos esto en un problema tridimensional, y hablamos de la relación entre presión, o fuerza por unidad de área, ¿sí?, que se ejerce en la masa, por la masa ventricular sobre, o auricular sobre el contenido, en este caso el fluido, contenido en el interior de la cavidad, y la relación de este parámetro con el volumen, ¿sí? Nuevamente en 3 dimensiones, a diferencia de la simplificación que hacíamos para la fibra muscular esquelética longitudinal, donde resumíamos todo en un solo eje. Pero la lógica sigue siendo la misma. Entonces, acá también vamos a introducir los términos de contracción y relajación isovolumétrica, por analogía a la contracción o relajación isométrica del músculo esquelético. Entonces, comencemos el ciclo en el instante aquí, indicado como el origen del eje de las X. Entonces, acá vemos cómo vamos a ver qué sucede con el volumen ventricular. Entonces, durante esta fase diastólica, ¿sí?, tenemos una fase de crecimiento relativamente lento del volumen pulmonar, muy lento, del volumen ventricular, donde en una última etapa ocurre la contracción auricular, fenómeno de patada auricular, y en ese momento entonces tiene lugar un aporte adicional de volumen al ventrículo que se observa aquí como este salto en la curva. ¿Sí? Esto es una fase, esta fase de llenado lento ventricular que termina por la patada auricular como última etapa de la diástole ventricular. ¿Sí? Entonces, en este momento, cuando ocurre la patada auricular, esto es el evento mecánico que implica que la aurícula o las aurículas fueron eléctricamente activadas por la generación de un potencial de acción en el propagado desde el marcapaso, ¿sí? Entonces ocurrió la invasión eléctrica auricular generada en el nodo sinoauricular. Ese incremento de presión generado en la última etapa del llenado ventricular es suficiente para producir la oclusión de la válvula aurículo-ventricular, en este caso aurículo-ventricular izquierda. E inmediatamente comienza una fase, la primera etapa de la contracción ventricular, o primera fase de la sístole, propiamente dicha. Pero si ustedes se fijan aquí, el volumen ventricular en esta fase marcada por el rojo, aquí abajo, no se modifica en absoluto. No solo no se modifica lentamente como antes, sino que queda exactamente igual. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, específicamente porque en este momento está cerrada la válvula auriculoventricular, que se cerró por el incremento de presión intraventricular generado como último aporte por la patada auricular. Eso ustedes lo pueden ver acá, donde en la primera fase la curva naranja de la presión auricular queda por arriba, pero bien al final la curva naranja y la celeste, que representa la presión ventricular, se cruzan. Fíjense que ahí inmediatamente la presión, es en ese punto donde la presión ventricular supera liminalmente a la presión auricular.
Ese incremento de presión ventricular es suficiente para producir el cierre de la válvula auriculoventricular. O sea, las válvulas permiten el flujo de aurícula a ventrículo, pero cuando la presión ventricular se incrementa, las valvas de esa válvula se cierran, se pliegan unas sobre otras, y la sangre no puede refluir. Al mismo tiempo, la presión aórtica, si ustedes se fijan acá arriba, es superior durante toda esta fase, muy superior a la presión intraventricular. De modo que la válvula aórtica, en este caso, para el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica permanece allí cerrada. Porque la presión aórtica supera a la presión ventricular. Eso es así desde el comienzo del ciclo, tal como lo estamos narrando acá. No obstante, aunque tanto la válvula auriculoventricular como la aórtica estén cerradas, el miocardio empieza a contraerse. Como las válvulas permanecen cerradas y no puede eliminarse volumen, la presión, ustedes ven que allí se incrementa muy rápidamente, con una pendiente muy elevada, dentro del ventrículo. Tal es el incremento que en un punto, que se alcanza en poco tiempo, la presión intraventricular supera a la presión aórtica y por lo tanto se produce la apertura de la válvula aórtica. Esta fase representada por este segmento en rojo es lo que se conoce como la contracción isovolumétrica, porque existe desarrollo de presión, la presión se incrementa notoriamente, pero no hay cambio de volumen. El volumen ventricular permanece constante, dado que la sangre es un fluido incompresible, o sea que no se puede reducir el tamaño por más que se incremente la presión. Una vez que se abre la válvula aórtica, cuando la presión ventricular supera la presión de la aorta, comienza la fase eyectiva. ¿Sí? Aquí aparece la salida del contenido ventricular, o sea, de la sangre, hacia la luz aórtica. Se elimina entonces el contenido ventricular. Y esa fase de vaciado, la fase eyectiva, termina cuando nuevamente la presión ventricular vuelve a caer por la pérdida del volumen por debajo de la presión aórtica. Allí se cierra la válvula aórtica y comienza una fase de relajación. Primera, acá terminó la sístole, termina la contracción y comienza una nueva diástole con una fase inicial de relajación isovolumétrica. Fíjense que durante la fase eyectiva el volumen ventricular pasa del valor constante inicial al valor mínimo rápidamente. No cambia ese volumen durante la fase de relajación isovolumétrica, y luego de la relajación isovolumétrica comienza la siguiente fase de la diástole, que es una fase de llenado rápido. Fíjense que acá el volumen cambia rápidamente en el ventrículo, con una pendiente muy elevada, hasta que esta pendiente empieza a reducirse para entrar nuevamente y reiniciar el ciclo en la fase de llenado lento por la que comenzamos hoy. ¿Cuándo finaliza la fase de relajación isovolumétrica? Bueno, cuando la presión dentro de la aurícula supera a la presión dentro del ventrículo, de modo que se produce la apertura valvular, en este caso auriculoventricular, y la sangre que está retornando por el sistema venoso a la aurícula derecha comienza a ingresar a gran velocidad al ventrículo izquierdo. ¿Alguna duda acá del ciclo? Esto es una sucesión de eventos mecánicos que están desencadenados por los eventos eléctricos que mencionamos en la clase pasada, pero es netamente descriptivo. Es la secuencia de cierres y aperturas valvulares, cambios de volumen y presión en las cámaras auricular-ventricular y en las arterias de salida del ventrículo izquierdo o derecho con la misma lógica. ¿Sí? Bien. En este cuadro se muestra exactamente la misma información en la parte superior.
Se agrega alguna información, como por ejemplo el flujo en mililitros o en litros minuto por la aorta, o la presión en la vena yugular, y se sobrepone con el electrocardiograma. Este es el registro electrocardiográfico de la actividad eléctrica cardíaca, y la correlación entre la actividad eléctrica de todo el corazón en su conjunto, que es lo registrado desde la superficie corporal por esta técnica, se muestra en términos de cada una de las deflexiones de este registro electrográfico corresponde a eventos particulares mecánicos del ciclo cardíaco. Nosotros no vamos a ver específicamente electrocardiograma, pero ustedes en la página del curso tienen un material allí complementario, que es una breve reseña sobre la electrocardiografía. Entonces cuentan algunos conceptos generales del electrocardiograma, cómo se obtiene un registro electrocardiográfico, y cuáles son las principales deflexiones del registro electrocardiográfico y a qué corresponden, o cuál es el origen anatómico y electrofisiológico de estas deflexiones. Es un material cortito, de 5 páginas, pero para que complementen, entonces puedan venir a leer esta figura y entender la correlación, como decíamos, entre lo mecánico y lo eléctrico. Es la actividad eléctrica vista en su conjunto, es decir, es la actividad eléctrica de todo el corazón como un generador de corriente que tiene consecuencias sobre el potencial eléctrico sobre la superficie corporal, que se puede registrar con electrodos de superficie, como con una técnica estandarizada para la medida de estas diferencias de potencia. Bueno, volviendo, ¿a dónde tengo que ir? Acá. Demasiado millennial para mí. Otra información que se agrega en este cuadro es el de los sonidos que acompañan a los fenómenos eléctricos, pero esto claramente para ustedes no tiene más que, puede tener para algunos interés de tipo anecdótico, pero sí son bien relevantes para el clínico, porque estos sonidos que están explicados aquí, son los de la auscultación cardíaca cuando se coloca el estetoscopio sobre la superficie del tórax. Y se escuchan allí los sonidos asociados con eventos cardíacos precisos. Entonces, en virtud de las características de esos sonidos, es posible determinar alteraciones del flujo, de la velocidad del flujo, de la direccionalidad del flujo, de la función valvular, ¿sí? Por aspectos semiológicos de la auscultación cardíaca. Claramente para ustedes eso no viene a colación, pero queda ahí como dato. Entonces, hay una secuencia de eventos mecánicos, eléctricos, y que pueden medirse como o evidenciarse como sonidos particulares en la auscultación, relacionados a aspectos específicos, a eventos específicos del ciclo. Aquí aparece una forma alternativa de ver exactamente lo mismo, pero como si fuera es eso, la secuencia temporal de eventos pensada en bloques de eventos puestos en relación de fase unos con otros para el corazón derecho y el corazón izquierdo. Entonces ustedes ven que la secuencia temporal es que siempre ocurre la activación atrial o auricular antes que la ventricular. Pero si se fijan acá, para el corazón derecho comienza relativamente antes la actividad auricular. Bueno, claro, así es donde está localizado el nodo sinoauricular, sitio de origen de la actividad, el frente de activación. Un retardo
mayor para la generación luego de la actividad ventricular, y la actividad ventricular extendiéndose más allá de la contracción ventricular izquierda. Y eso está vinculado a este aspecto anatómico del ventrículo, de los ventrículos izquierdo y derecho, a la relación anatómica entre ellos. La contracción ventricular izquierda comienza antes que la derecha, de modo que esencialmente suele decirse que el ventrículo derecho no eyecta la sangre por contracción propia, sino que empuja o se empuja sobre la pared firme del ventrículo izquierdo, y el efecto sería como el de vaciar un pomo de pasta de dientes, o el de vaciar un sachet de mayonesa, una cosa así, ¿no? Es decir, la presión generada de la pared ventricular derecha sobre la pared ventricular izquierda elimina el contenido del ventrículo derecho. Es un esquema mecánico de cómo es tan importante el timing de la actividad cardíaca derecha-izquierda, dado que la pared ventricular izquierda, que limita con el ventrículo derecho, es la que permite esta función de vaciado, o favorece esta función de vaciado ventricular derecho. Bueno, y luego aquí aparecen para el corazón derecho los eventos valvulares: cierre de la válvula tricúspide, apertura de la válvula pulmonar, ¿sí? Cuando ocurre la apertura de la válvula pulmonar, comienza la fase de eyección. ¿Estamos de acuerdo? Esta fase en rojo corresponde a, si alguien se anima a decirlo, si este fue el cierre de la tricúspide y esta es la apertura de la pulmonar, recién ahí, el tiempo que hay en el medio de las dos, ¿qué está ocurriendo? ¿Es la fase cuál del ventrículo derecho? La isovolumétrica. Perfecto, es la fase de contracción isovolumétrica del ventrículo derecho. Exactamente. La que le sigue en naranja, ¿cuál es? El llenado del aurículo. Fíjate que se abrió la pulmonar y se activó el ventrículo. O sea, se contrajo el ventrículo. Ventrículo derecho, con válvula pulmonar abierta. Y tricúspide cerrada. La eyección ventricular. Exacto, exacto. Acá está ocurriendo la eyección ventricular derecha. Acá se cierra la pulmonar, ¿sí? Se cierra la pulmonar, pero todavía está cerrada la tricúspide. Y finaliza la contracción ventricular. Todavía está la tricúspide cerrada. O sea, que, ¿qué está ocurriendo acá? La relajación. ¿Qué fase de la relajación? ¿Te acordás que existe, así como para la contracción hay una fase eyectiva y otra que no, para la relajación hay una que es así también, ¿no? La Exacto, ¿no? La isovolumétrica. Acá estamos en la fase de relajación isovolumétrica. Acá no está cambiando el volumen ventricular. Se está relajando el miocardio, pero el volumen no está cambiando, porque todas las válvulas que comunican al ventrículo con la aurícula o con la arteria están cerradas, y por lo tanto no puede haber ni salida ni entrada de sangre. Hasta que ocurre la apertura de la válvula tricúspide, y por lo tanto entonces comienza la fase de llenado ventricular derecho. La misma lógica, cambiándole los nombres, es para el ventrículo izquierdo, que fue el que vimos con mayor detalle nosotros, ¿no? En este caso la válvula mitral y la aórtica son las que intervienen. La mitral es la aurículo ventricular izquierda. ¿De acuerdo? Esas diapositivas las pasé por alto porque las cosas que estaban ahí ya las mencionamos, ¿no? Ahora vamos a vamos a mirar esta forma de representar el ciclo cardíaco, que es una forma que se usa frecuentemente porque permite la obtención de información adicional respecto de lo que sucede, ya no en función del tiempo, sino que permite estudiar la relación presión-volumen del ventrículo, justamente como una variable en función de la otra. Eliminamos el dominio del tiempo para este tipo de diagramas y nos pasamos a la relación variable-variable. Entonces, aquí a la izquierda se simplificó la curva de Vickers mostrada antes,
y estamos viendo la presión ventricular izquierda, en la curva naranja, con los mismos eventos. Cierre de la mitral, contracción isovolumétrica, ¿sí? Apertura de la aórtica, eyección, cierre de la aórtica, relajación isovolumétrica, apertura de la mitral, llenado. Llenado rápido, llenado lento. En gris, las fases isovolumétricas. Y con el mismo eje del tiempo, se muestra el volumen para el ventrículo izquierdo. Acá se anotan dos parámetros importantes del volumen, que son el volumen diastólico final, o el volumen de fin de diástole, y el volumen sistólico final, o el volumen de fin de sístole. Es decir, el volumen diastólico final es el volumen que tiene el corazón cuando se finaliza la fase de diástole, cuando finaliza la diástole. ¿Sí? Ese es el máximo volumen de sangre contenido dentro del corazón al final de la diástole. Se denomina volumen diastólico final. Luego de ocurrida la sístole, se contrajo el miocardio y eyectó el volumen de sangre contenido. Entonces llegamos, el volumen que queda en el ventrículo es el volumen de fin de sístole. Fíjense que el volumen de fin de sístole no es cero, es decir, esta curva no llega al nivel de referencia. Queda un volumen residual de sangre en el ventrículo con cada ciclo. El vaciado no es completo en ningún caso. En el diagrama de la derecha, el diagrama o bucle de presión-volumen muestra los mismos eventos que acá, pero ahora, imagínense que tomamos a intervalos regulares, medimos el valor de la presión ventricular y del volumen ventricular para cada instante y representamos uno en función del otro. Entonces, cada punto de este bucle que se muestra acá es un par de valores presión-volumen tomados a diferentes tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo no. Vamos a verlo organizadamente. Vamos a seguir este esquema de numeritos que está acá. El evento señalado por 1 acá, fíjense que es el instante en el que se alcanzó el volumen diastólico final. Eso corresponde a este instante, ¿de acuerdo? Y en ese instante, en este instante que se muestra acá, por valor 1, tuvo lugar el cierre de la válvula mitral, para dar inicio a la contracción isovolumétrica. Es lo que se observa acá, es decir, la presión intraventricular se incrementa hasta llegar a 2, pero el volumen en el eje de las X no se modifica. ¿De acuerdo? O sea que la fase B, que va del punto 1 al punto 2, corresponde a la fase de contracción isovolumétrica. En el punto 2 tiene lugar la apertura de la válvula aórtica, o sea que estamos en este punto del diagrama de Vickers. La apertura de la válvula aórtica da inicio entonces a la fase de eyección, a la fase eyectiva, que es lo representado por la letra C. Hasta que en el punto 3, entonces ustedes ven ahí que aumenta algo la presión, luego se vuelve a reducir, y el volumen pasa del valor diastólico final al volumen sistólico final. ¿Sí? Luego, en el punto 3, comienza la fase de relajación isovolumétrica, que es la fase D mostrada en el bucle. El punto 3 corresponderá entonces a el cierre de la válvula aórtica, este punto que aparece acá en el diagrama de Vickers. Y el punto 4 será el punto que corresponde a la apertura de la válvula mitral para reiniciar el llenado. Entonces, el trazado A de este bucle corresponde a la fase de llenado ventricular. ¿Sí? Entonces, esta curva, este bucle, representa un ciclo ventricular completo, pero no en función del tiempo, sino mostrando para ese ciclo individual las relaciones presión-volumen del ventrículo. ¿De acuerdo? ¿Algo que no se entienda de este diagrama? ¿Qué es el área sombreada por este diagrama?
qué utilidad tiene el área sombreada por ese diagrama. Bueno, para entender eso vamos a ver la definición de, ver la definición de trabajo, ¿no? Recuerden que el trabajo desarrollado, volvamos al músculo esquelético, trabajo desarrollado por una fibra muscular era la fuerza por distancia de acortamiento de la fibra muscular. Este es el trabajo mecánico que realiza la fibra muscular. Bueno, nosotros acá dijimos que tenemos que resolver el problema en 3 dimensiones, porque el ventrículo genera un volumen contráctil, y entonces ya no hablamos de fuerza, sino de fuerza por unidad de superficie, fuerza por unidad de área, es la presión ventricular. Entonces yo puedo reescribir fuerza como el producto de la presión ventricular por el área de superficie total contenida dentro de la cavidad ventricular. Entonces cuando yo sustituyo aquí arriba me queda que trabajo es presión por área de superficie por delta X. Superficie, área de superficie por delta X, imagínense que ustedes están desplazando un volumen de sangre desde el ventrículo hacia el sistema vascular. Entonces pueden imaginarse el callado aórtico como simplemente un tubo, un cilindro hacia el que se desplaza un volumen de sangre. Ese volumen, ese cilindro, tiene un área de sección S sub I, y el volumen ocupa una longitud de ese cilindro determinada. ¿De acuerdo? Deme un segundo, por favor. Estoy de vuelta, perdónenme. Entonces, siguiendo, teníamos, estamos viendo este trabajo, entonces sería el trabajo realizado por el ventrículo para desplazar un volumen dado, de hecho un volumen que es igual a el área recorrida por la sangre eyectada en la aorta por el área de sección de la aorta. Ese es el delta B. Entonces, como delta B es el área de sección por la distancia, lo puedo sustituir acá y me queda que trabajo es presión por delta B. Dicho de otra manera, la presión que desarrolla el ventrículo es el trabajo por unidad de volumen que realiza el ventrículo para eyectar un volumen X, ese volumen de sangre hacia, por ejemplo, la aorta. Entonces, fíjense que si yo miro los ejes de este bucle, tengo en el eje de las ordenadas presión y en el eje de las abscisas volumen. De modo que si yo hago la integral del área bajo la curva, por ejemplo, voy desde el inicio del llenado hasta el final del llenado, de A hacia C, y hallo el área bajo la curva, presión volumen, estoy hallando el trabajo realizado sobre el sistema vascular o el retorno venoso para llenar el corazón hasta el volumen de final de diástole, acá de alrededor de 120 milímetros de mercurio. Si considero el área total bajo la curva, o sea que considero un ciclo completo, un bucle completo, e incluyo a este sector, ¿sí?, en la curva, o sea que tengo la fase de contracción isovolumétrica, vaciado y relajación, pero no le resto el área bajo el llenado, estoy hallando el trabajo total, es decir, es el trabajo realizado por el sistema vascular para llenar el corazón, llenar el ventrículo, parte de ese trabajo queda acumulado como energía potencial en el miocardio, y luego el trabajo se incrementa cuando el corazón se contrae y activamente moviliza un volumen de sangre. Entonces, si hago la diferencia entre estas dos y mido el área dentro del ventrículo, del bucle, el área comprendida dentro del bucle, hago la diferencia entre estas dos, estoy haciendo estrictamente el trabajo externo
realizado por la actividad miocárdica. Entonces, uno de los datos que me da el bucle de presión-volumen es una estimación del trabajo en joules realizado por el corazón para mover el volumen. ¿Cuál volumen? Y para mover el volumen eyectado en una sístole. Ese es el volumen, la diferencia entre el volumen de fin de sístole y el volumen de fin de diástole, no es otro que el volumen de eyección sistólica. Este es el volumen que eyectó el corazón en ese sitio. Primer determinante del gasto que mencionamos en aquella ecuación más temprana. ¿Sí? El stroke volume es el volumen de eyección y acá lo vemos como la diferencia entre fin de diástole, fin de sístole, y esa diferencia es, la movilización o el desplazamiento de ese volumen, es en lo que el miocardio realizó trabajo. Estrictamente el miocardio realiza trabajo no solo para desplazar volumen, sino para vencer el rozamiento y componentes frictivos que desaparecen o que se disipan como calor, y no todo es trabajo para el desplazamiento del volumen per se, porque esto no es un sistema ideal, ¿sí? Pero podríamos considerarlo de todas maneras, en principio, como tal, como un sistema ideal. De la misma manera que para el músculo esquelético, que habíamos considerado las curvas, o la relación entre la tensión, o presión en este caso, máxima desarrollada, y la longitud inicial, esa misma relación puede estudiarse para el miocardio. Entonces, de forma análoga, vamos a encontrar que la máxima tensión activa desarrollada por el músculo cardíaco, y por lo tanto el mayor trabajo posible, y por lo tanto la mejor performance ventricular en la función eyectiva, se lleva a cabo o tiene lugar cuando el volumen ventricular de fin de diástole alcanza un valor óptimo. No está ni por encima, es decir, no existe una sobrecarga, ni está por debajo del rango ideal, es decir, existe una deficiencia, un déficit en el llenado ventricular, una caída del llenado. En el corazón, el mecanismo que acopla el adecuado volumen de fin de diástole con la mejor performance ventricular es la que se conoce como ley de Starling del corazón, y justamente establece que el volumen de fin de diástole es uno de los determinantes del gasto. ¿Por qué? Porque es uno de los determinantes del trabajo y por lo tanto uno de los determinantes del volumen de eyección sistólica. El volumen de fin de diástole, y más precisamente la tensión de la pared ventricular alcanzada al final de la diástole, es decir, la tensión parietal del músculo cardíaco al final de la diástole, es el primer parámetro eyectivo, o parámetro determinante del gasto, que recibe el nombre de precarga. Lo mismo que la precarga del músculo esquelético cuando se establecía una longitud inicial antes de empezar el acortamiento activo. Otro aspecto que aparece aquí como determinante del gasto en esta curva es el valor de D, es decir, el valor de la presión al cual ocurre la apertura de la válvula, en este caso aórtica. ¿De qué depende ese valor? Bueno, ese valor depende de cuánto valga la presión intraaórtica al momento de alcanzar este nivel. Entonces la contracción será isovolumétrica hasta tanto la presión intraventricular logre superar la presión aórtica. Esa presión aórtica es la fuerza de carga del músculo esquelético que veíamos que se requería, que era necesaria, el valor necesario para que empezara el acortamiento en la contracción isotónica del músculo. Este parámetro eyectivo es el segundo determinante del gasto por determinar el volumen de eyección sistólico y se denomina poscarga ventricular, o poscarga simplemente. Precarga y poscarga, entonces, son dos parámetros eyectivos determinantes del gasto que impactan sobre el volumen de eyección sistólica y que junto con la frecuencia cardíaca determinan el volumen minuto de sangre eyectado por el corazón.
¿Por qué la poscarga se convierte en un determinante tan importante? Bueno, porque para el corazón operando de forma cíclica y en condiciones digamos, en condiciones estacionarias y en ausencia de cualquier otra modificación de las características propias de la pared miocárdica, existe una relación lineal que se llama la relación de presión-volumen de fin de sístole. ¿Sí? Hay una relación lineal presión-volumen de fin de sístole que describe esta trayectoria que se esquematiza en la curva acá. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si las características contráctiles del miocardio no se modifican, no puede haber un valor final de presión-volumen para la sístole que caiga para ese ventrículo por fuera de esta curva. De modo que si yo aumento la poscarga acá y hago que este valor suba a este nivel, cuando genero la fase de eyección, cuando se genera la eyección, si la poscarga aumentó a este nivel, ahora el valor 2 se alcanza acá, y tiene lugar una nueva fase eyectiva, acá se abre la aórtica, empieza el vaciado, pero el límite para el vaciado cae en este punto. De modo que ahora la relajación isovolumétrica comienza acá y el llenado comienza acá. Entonces, si ustedes se fijan, la diferencia ahora entre el volumen de fin de diástole inicial y el volumen de fin de sístole es mucho menor. Lo que significa que el volumen de eyección sistólica se redujo, lo que significa consiguientemente que el gasto se redujo. Entonces, al aumentar la poscarga, un impacto sobre la performance del corazón es la caída del gasto por caída del volumen de eyección sistólica. Y en función de lo que veíamos para la ley de Starling, también se describe una relación acotada para el régimen de presión y volumen de fin de diástole. Si el corazón se sigue llenando, en vez de parar en uno, se sigue llenando, y no aumentó la poscarga, ¿sí? La poscarga sigue en el valor 2, que se muestra por acá, la siguiente sección, supóngase que parte de este punto, va a comenzar acá y va a retornar al valor final inicial. O sea que cuando se incrementa la precarga, sin caer por fuera del rango adecuado para ese ventrículo, un incremento de la precarga es un mecanismo que permite el incremento del volumen de eyección sistólica y por lo tanto el volumen minuto cardíaco. Estrategia esta que es utilizada por el sistema cardiovascular para incrementar el gasto, por ejemplo, comprimiendo las venas, el sistema venoso, ¿sí? El sistema cava, reduciendo la capacitancia de esos vasos y moviendo más sangre hacia la aurícula, de modo de incrementar la precarga. Eso redistribuye la sangre del sistema venoso al sistema arterial, aumentando el gasto cardíaco en el siguiente ciclo. La pendiente de esta relación de fin de sístole, de la relación presión-volumen de fin de sístole, es una relación cuya pendiente está pautada por el tercer parámetro de eyección, que es el estado inotrópico del miocardio. ¿Eso qué quiere decir? El estado inotrópico hace referencia a la contractilidad intrínseca del miocardio, cuán capaz es de desarrollar fuerza el miocardio. Se dice que un factor de modulación es inotrópico positivo si, en ausencia de otras modificaciones, es capaz de incrementar la contractilidad del corazón. Se dice que es inotrópico negativo si, por el contrario, reduce la contractilidad del miocardio. Es decir, que con el mismo volumen de llenado, con la misma poscarga, y en ausencia de toda otra modificación, un agente inotrópico positivo aumenta el volumen de eyección sistólica y un agente inotrópico negativo lo reduce. ¿Por qué? Porque modifica esta pendiente. Un agente inotrópico positivo aumenta esta pendiente. Entonces, la relación caería por acá, la de presión y volumen de fin de ciclo. Entonces, si yo parto de la misma precarga y de la misma poscarga, ahora el siguiente ciclo hará esto, pero la eyección tardará más en finalizar, barrerá
una diferencia mayor de volumen, y el volumen de fin de sístole caerá por acá. O sea que ahora esta diferencia es un aumento en el volumen de eyección sistólico, o sea, un aumento del gasto a frecuencia constante. Bueno, cuando en la próxima veamos los ejercicios, cuando en la próxima veamos ejercicios, vamos a volver sobre estos temas, vamos a agregar una clase más. O sea, vamos a mentir y vamos a decir que vamos a tener una clase de consulta, pero en realidad va a ser una clase, que va a tener parte teórica, parte de ejercicios y parte de consulta. Eso va a ser la semana, hoy es martes, eso va a ser, todo es una infusión para perder la costumbre. Eso va a ser eso va a ser el jueves, o por ahí. Ustedes no se preocupen, todo, martes y jueves a las 4 de la tarde se conectan acá y algo va a haber. Esto es como un programa de televisión. ¿Está? ¿Tiene alguna pregunta de esto, alguna duda hasta acá? Vayan a leer esto. Ah, una última cosa. En el entorno virtual ahí también hay un material complementario que se llama justamente función ventricular, parámetros eyectivos y determinantes del gasto. Esto está en el libro, en los libros, si ustedes están usando Guyton, está en Guyton bien explicado. Yo ahí armé un material que es como una especie de reorganización del tema, tratando de que fuera más fácil de entenderlo y utilizando más como la forma en la que doy yo la clase para que sea más coherente. Quiero decir, el material es complementario, no es que ustedes lean eso y no lean el libro. Ese material pueden no leerlo si quieren, pero yo les recomiendo que sí. Y es justamente un resumen de gasto cardíaco y determinante. Precarga, poscarga, estado inotrópico, lucitropismo, frecuencia y algunas cosas que acá no mencionamos todavía. No es muy largo el material, son algo así como 17 páginas, pero son 17 páginas con figuras, esquemas, problemas. Lo propio. Nos vemos el jueves a las 4. Si no tienen ninguna pregunta, hasta la próxima.